Bendiciones, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros en este día. Hoy continuamos con nuestra serie Constructores de Reino en una generación anti Dios, parte 9. Los que ya han entrado al reino de Dios, no por sus méritos, sino por pura gracia, reconocen que el reino de Dios, a pesar de todas sus bondades y beneficios, es un reino que está en conflicto, pues sus adversarios tratan de detenerlo a toda costa. Jesús enfatizó esto y advirtió a sus discípulos que tomaran en cuenta esta verdad si querían permanecer firmes en el reino de Dios. Mateo capítulo 11, Jesús dando instrucciones a sus discípulos, luego dice la Escritura que sale a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos, y Juan el Bautista, que estaba preso, le envió 2 de sus discípulos a Jesús y les dijo: pregúntenle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús les dijo: vayan y díganle a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio, y bienaventurados los que no duden de mí. Cuando los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a elogiar la vida de Juan el Bautista y lo reconoció como el profeta elegido para preparar el escenario del Mesías. Jesús lo reconoció a Juan como el mayor de los profetas del antiguo pacto. Reconoció a Juan como quien da apertura a la promesa del restablecimiento del reino de Dios. Jesús revela de Juan que era el Elías que había de venir. Jesús habló de Juan como el último de los profetas que profetizaría sobre la primera venida de Cristo. Por eso Mateo capítulo 11, verso 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora, no es que los profetas no funcionan en esta dispensación. Para los que sueñan que diré eso, pues no, claro que hay profetas. El que haya muchos profetas falsos y sin educación profética, eso es otra cosa. A lo que Jesús se refiere con que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan es que todos los profetas antiguos, su trabajo principal fue revelar el momento acerca de la manifestación del reino y del Mesías. Y ya no había necesidad de profetizar en ese contexto. Ahora se abriría una nueva dispensación de profetas basados en los principios del nuevo pacto, y ahora profetizarán acerca de su reino y del rey y su segunda venida. Por esto es que Jesús dice: Juan fue el más grande de los profetas antiguos. Juan fue el más grande porque fue el encargado de preparar el terreno y el escenario para la manifestación gloriosa en la primera venida del amado. Jesús dice: Juan es el más grande de los profetas antiguos, pero el más pequeño profeta dentro del reino de Dios es más grande que Juan. Juan es más grande que Juan porque experimentará directamente todas las bendiciones del rey y los beneficios del reino de Dios a través de Cristo. Jesús identificó a Juan como un hombre altamente valiente, porque a pesar de las limitantes que Juan en ese momento estaba viviendo, porque estaba bajo una cárcel, bajo una sentencia prácticamente de muerte, Jesús sabía a lo que Juan se había enfrentado para prepararle el camino y para llevar a cabo la expansión y la predicación de la palabra del rey. Y es aquí y bajo este contexto que Jesús dice a sus discípulos una de las declaraciones más usadas, pero la más malentendida, creo, por nosotros. Jesús les dice: ¿ustedes quieren formar parte del reino? Entonces deben entender que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mateo capítulo 11, 12
traducción lenguaje actual. Jesús revela que desde que Juan comenzó a predicar y hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos más feroces del reino de Dios? Yo me pregunto, ¿el diablo? ¿Los gobernantes? ¿O los movimientos antidios que han existido siempre? Creo rotundamente que no. Pues el reino de las tinieblas ya fue vencido y la iglesia, aunque lucha contra esa oposición vencida en el Calvario por Jesús, Dios le ha dado las herramientas a sus hijos para hacer avanzar el reino a pesar de las oposiciones del maligno. Cristo dijo, he aquí os doy potestad para pisotear serpientes, para echar fuera demonios, y ninguna oposición de las tinieblas podrá detenerlo cuando ponen, claro está, su confianza, y yo también, en aquel que nos ha enviado. Creo que no son los gobernantes tampoco la mayor oposición del reino, pues todos los gobernantes que se han levantado en contra del reino de Dios, todos han perecido y sus legados han sido arruinados. Creo que la mayor oposición del reino no son los movimientos antidios, pues todos con el tiempo se han desvanecido, pero el reino de Dios se mantiene inconmovible y así se mantendrá por siempre. Ahora, creo que la mayor oposición del reino es la religión organizada y la desorganizada. La religión se opone ferozmente en contra de todo lo que respira el reino y de los ciudadanos del mismo. ¿Usted cree que la mayor lucha de Jesús fue con el diablo? Perdón, pero creo que no. Pues Jesús derrotó al diablo en cada uno de sus encuentros. La mayor oposición de Jesús y de todos los apóstoles fue la religión escudada en el legalismo. Aunque la cruz era parte del propósito, fue el establishment religioso de la época que entregó a Jesús en manos de gentiles, o sea, de romanos, para ser asesinados. Aunque la cárcel del apóstol Pablo era parte del propósito, fueron los religiosos que por querer matar a Pablo por sus creencias acerca del reino y de su rey, lo llevaron ahí. El mayor dolor provocado en el corazón de Pablo fue ocasionado por los religiosos. Y le invito a leer Gálatas y las demás cartas paulinas. El establishment religioso encarceló a Pedro, provocó que Jacobo fuera muerto a espada, provocó que Esteban fuera apedreado, en fin, el sistema religioso de la época de Cristo, de los apóstoles y de ahora es el mayor enemigo del reino de Dios. Dios nos hace una pregunta. ¿Quieres formar parte del reino? Es un regalo, está bien. Tú y yo somos aceptados por el Rey solo por confiar en Él. Pero entiende que tendrás oposición continua, no solo por las tinieblas directamente, sino por su mayor representante llamado religión. Y sepa que no importa bajo qué nombre conciliar o denominacional se escude, si no opera usted y yo también bajo gracia y no reconoces que la salvación y el acceso al reino es por lo que Cristo hizo en la cruz, eres parte de los enemigos de Dios. Note cómo lo dice Pablo. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, o sea, a guardar normas, a llevar ritos, a cumplir mandatos que ya habían llegado a Cristo y habían terminado en Cristo, ellos decían que eso era necesario para la salvación. Pablo está diciendo lo hacen por quedar bien con otros, porque no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. ¿Saben la cantidad de amigos pastores que son perseguidos por supuestos cristianos que dicen que sus normas e imposiciones malditas son parte para poder ser salvos? ¿Sabes cuántos hombres y mujeres hemos sido acusados de toda clase de mal por aquellos que dicen que somos liberales o light o todos los inventos solo porque nos mantenemos firmes en decir que la única forma de ser salvo y ser parte del reino de Dios es depositando nuestra fe en Jesucristo y creer que fue su sacrificio en la cruz el pago por todos nuestros pecados?
Pero los religiosos quieren que nosotros le digamos, por ejemplo, a las mujeres que se dejen de arreglar, que se dejen de poner algunas prendas o que se quiten la ropa como si nosotros fuéramos esposos de esas mujeres, solo porque su Sanedrín se lo inventó y lo dijo. Bueno, usted se equivocó si pertenece a ese grupo de atrevidos e irresponsables, porque nunca cederé ni un ápice en lo que he creído acerca del amado. ¿Sabe lo que he creído? He creído que no tengo nada que mostrar. ¿Sabe lo que he creído? Que no tengo méritos para ser salvo. ¿Sabe lo que he creído? Que no puedo condenar a nadie, porque yo también tengo miles de faltas que están siendo tratadas por el Espíritu Santo. ¿Sabes que he creído? Que no soy superior a nadie, y que así como el amado lo ama a usted, también me ama a mí, aunque pensemos diferente. Y yo creo que hoy es un buen día para romper con la maldición del legalismo y la religión. Sí, maldición en mayúscula, pues todos los que dependen de la ley están bajo maldición. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Gálatas 3, 10 al 14, nueva traducción viviente. Dios me daba una frase esta mañana, y es: los que construyen reinos saben que su mayor oposición son aquellos que creen que su religión puede salvarlos, pero aún así siguen llevando a cabo la expansión del reino de Dios. ¿Qué tal si oramos hasta que las cadenas del legalismo caigan por completo? Les ha hablado su hermano Freddy Aquino. Muchas gracias y muchas bendiciones. Pensamientos de la Escritura que son fuente de esperanza. En el mes de marzo, el pastor Freddy Aquino presenta su nuevo libro, El perdón que desata, bendición ilimitada. Es un libro basado en el perdón en las relaciones y el perdón de Dios dado a los hombres. En marzo lo podrás adquirir. El perdón que desata, bendición ilimitada.